En 1997 Merton y Scholz reciben el Premio Nobel de Economía y evidentemente con un modelo imbatible en el éxito de las operaciones financieras. El siguiente paso, si yo soy Premio Nobel de Economía, es crear Long Term Capital Management, empresas de inversión, un fondo de inversiones en productos derivados. ¿Quién no invierte en un fondo que dirige en 2 premios Nobel de Economía? Por supuesto. Bien, el agujero de deuda de 3.500 millones de dólares acumulados a finales de septiembre de 1998, la empresa llevaba año y medio de funcionamiento, mostró que las sofisticadas máquinas de ingeniería financiera que sus fallos en serie se atribuyó a la debacle no eran perfectas. Es una muestra de cómo la investigación académica, dice Paulson en 1998, después de tener que rescatar este fondo de inversión sobre modelos matemáticos de valoración, puede ser un arma suicida en manos de los profesionales del mercado y de la especulación. Alan Greenspan, presidente del Sistema de Reserva Federal, precisamente hablando de este rescate, decía, perdonen la cita tan larga, pero creo que es muy interesante: ¿cuánta confianza podemos depositar en la modelización financiera que, pese a toda su sofisticación, no puede llegar mucho más lejos del juicio humano? Esta década está plagada de ejemplos de gente brillante que pensó que había construido una ratonera superior con la que podía extraer de forma consistente rentabilidades anormales en los mercados financieros. Algunos tuvieron éxito durante un tiempo. No importa cuán sofisticada sea el esquema de negociación a largo plazo, los rendimientos anormales solo pueden estar sostenidos por una exposición anormal al riesgo. Bien, después de todo este intento de modelización, quería citar de nuevo a la crisis, al crack de la Compañía de los Mares del Sur, en 1720. Este señor, Isaac Newton, perdió todos sus ahorros en esta apuesta, que al final dijo algo que viene a decir nuestro anterior citado: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Creo que es una buena lección de la que debemos aprender y tener la humildad suficiente para controlar lo que podemos controlar y no engañar. Bien, de aquí nace una economía que es la economía del comportamiento. Falla nuestra matemática, pensemos cómo se comportan las personas, cómo se comportan los mercados. ¿Por qué fallan nuestros modelos y sobre todo fallan en épocas de euforia? Tipos de interés muy bajos, carencia de regulaciones, presencia de especuladores. Tenemos el comportamiento humano. ¿Por qué falla? Porque el modelo no simula el comportamiento humano. Nace aquí la teoría conductual. Y fíjense que sus dos grandes divulgadores, sus dos grandes creadores, un señor que se llama Daniel Kahneman y Amos Tversky, que murió en 1996. Cito a Daniel Kahneman porque no es un economista, recibió el premio de economía, pero es un psicólogo. ¿Cómo cambia las circunstancias? Es un psicólogo de origen judío, que está actualmente en Estados Unidos, como profesor, y este señor durante muchos años ocupó el puesto de para seleccionar, como psicólogo, a los especialistas del ejército para acciones especiales del ejército judío. La idea era, partíamos de la base de que nos comportamos como económicos, que actuamos de forma racional, que intentamos maximizar la utilidad bajo supuesto de información transparente. Todo lo demás es constante, no existe para nosotros en nuestros modelos. Cuestiones como el orgullo, celos, miedo, codicia, falta de conocimiento, nuestros modelos lo consideraban residuales. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, durante la peor etapa de la crisis, desde el 2008, decía: muchos expertos inversores reconocieron por primera vez que, dada la naturaleza sin precedentes de la crisis, no sabían lo que no sabían.
es una buena expresión que de alguna forma nos permite reconocer las calidades de nuestros modelos. No sabemos mucho. Fíjense, por ejemplo, es que sabemos tan poco en el mundo financiero que en los Países Bajos los proveedores de crédito están obligados por el regulador financiero a poner algo que realmente parece estúpido a la entrada de cadencia financiera. Atención, los préstamos tienen costo. Y eso que suena perogrullada, realmente en el comportamiento nosotros no manifestamos en muchas ocasiones que tengamos sensación de que las operaciones financieras que realizamos realmente tienen costo. Carecemos de información sobre el costo exacto del uso del crédito y no sabemos exactamente qué tipo de interés sería razonable ni cuántos cargos deberían ser abonados. Entonces, ¿sobre qué tomamos nuestras decisiones financieras? Permítanme que les cite algunas de las conclusiones extraídas de todos los trabajos, sobre todo de Daniel Kahneman y de los economistas conductuales. Tenemos preferencia por el presente. Compro ahora, pago después. Esto significa que tenemos un sesgo de preferencia hacia el presente y se prefiere gastar dinero inmediatamente en lugar de más tarde. El coste de un producto, y está demostrado empíricamente a través de encuestas, nos parece más bajo si los pagos posteriores son bajos, sin importar el número de periodos aplazados ni su coste. Compramos lo que nos sale más barato en cada momento o que pagamos menos antes. Fíjense, yo que viví bastante el tema de vivienda, cuando se compra una vivienda, la gente lo único que le preocupa era la cuota mensual. Oiga, que esto es variable. Oiga, que esto, si los tipos de interés en caso de impago son del 23%. Oiga, que va a estar 30 años. No, a mí explíqueme cuánto tengo que pagar al mes. Nadie hacía un análisis de sensibilidad para saber, y si el tipo de interés sube, ¿cuánto tengo que pagar? Nadie se cubría. Efecto de emulación, otra de las consideraciones que considerábamos o que se consideran como residuales y que manifiestan el comportamiento, evidentemente, que no es tan racional. Si no tenemos recursos financieros para adquirir activos, bienes o servicios en comparación con lo demás, podemos intentar cerrar esta brecha financiera simplemente tomando un préstamo. Como Kindleberger y Aliber señalan muy acertadamente y argumentan en su trabajo, no hay nada tan inquietante para el bienestar personal como ver a un amigo enriquecerse. Esto produce en la sociedad dos clases, los que tienen y los que tienen pero no lo han pagado. La atracción de las burbujas. Evidentemente las burbujas siempre generan expectativas y todo el mundo quiere, todo el mundo que ve subir los activos y que ve que sus amigos invierten y ve que sus amigos le dicen todos los días que sus acciones han subido, etcétera, etcétera. Todo el mundo quiere montarse en la cresta de la ola y nadie se para a reflexionar que esa ola al final desciende. Todo el mundo quiere un pedazo de pastel. Nos llegamos, incluso en estas burbujas, a olvidar el origen de la expectativa por la que hemos invertido en un determinado valor, en un determinado proyecto, en algo que nos han vendido. Lo único que nos interesa no es ni el valor, lo único que nos interesa es que ese valor, que hoy vale 100, mañana valga 120. Solo nos interesa venderla con esa plusvalía y con beneficio y trasladar el papel al último tonto que la recoge. Otra parte que nos ha modificado el esquema, el recurso al crédito se ha visto socialmente aceptable. Pensemos en nuestra generación, que ya hemos vivido en un mundo donde el crédito, el recurso al crédito, el recurso al préstamo es socialmente aceptable por todos, incluso, como comentaba antes con Francisco, incluso hasta que no está endeudado parece un idiota. Pero pensemos en la generación de nuestros padres. Acudir a un banco realmente era una cosa socialmente reprobable. Nadie iba a un banco, nadie compraba absolutamente nada que no tuviese ahorrado de dinero. Por tanto, vivimos en una sociedad que no hay miedo a endeudarse. Sesgo a lo positivo, nos encantan las historias positivas.
Es decir, nos vemos precisamente atrapados en las burbujas por las historias bonitas que tanto nos cuentan tanta gente lista que hay por el mundo que ha ganado tantos o que está ganando en los mercados millones de euros. Y además estas historias bonitas permiten la conformación de nuestra conducta, de nuestro conocimiento. Los medios de comunicación avivan toda esta burbuja y nos alientan precisamente a seguir alimentándola con nuestros ahorros. Tomé nota de este artículo de la revista Ladies, John Journal, en 1929, que decía, me recuerda algo, todo el mundo debería ser rico. Por otra parte, no nos gusta lo negativo. No nos gusta que alguien nos explique que esto se puede ir abajo, que todo va mal, incluso tendemos a despreciar. Los economistas que han alzado, en alguna ocasión, los pocos economistas, que han alzado la voz en algún momento previo a la crisis, han sido masacrados por todos los expertos que en aquel momento consideraban que la burbuja estaba sobre bases fundamentales y que por tanto se podía sostener ilimitadamente. Necesitamos desesperadamente, cuando alguien nos da una mala noticia, buscamos desesperadamente noticias contradictorias que confirmen que los que nos dan malas noticias están totalmente errados. Tenemos comportamiento gregario, otra de los trabajos que han alimentado mucha de la investigación de los economistas conductuales. El gregarismo desempeña un papel importante en los mercados. En términos generales, nuestra reacción de pánico o nuestra reacción de euforia, y sobre todo las reacciones de pánico, pueden provocar enormes pérdidas simplemente por no dejarnos estar en la misma posición y automáticamente intentar seguir el ejemplo de los demás. Keynes, en un ejemplo sobre un concurso de belleza, resalta incluso que la información privada es menos importante en la evaluación que uno realiza que las expectativas de los otros. En un ejemplo desarrollado en un laboratorio con estudiantes de una universidad americana, ponían una naranja, pactaban con todos que dijesen que era una manzana, y entonces entraba un individuo que no había sido alertado, y después de ir a los otros decía, en la mayoría de los casos, que aquello no era una naranja, que era una manzana, como habían opinado el resto. Eso en los mercados de valores siempre influye enormemente en las decisiones que nosotros tomamos. Decíamos que el rebaño evidentemente puede equivocarse y llevarnos al abismo. Tomamos, por tanto, decisiones basadas en las decisiones tomadas por otros. ¿Importa la historia? Pues tenemos una historia a corto plazo. Como dice Galbraith en 1993, no solo somos miopes, sino que nuestra memoria a corto plazo lo que nos hace olvidar desastres financieros anteriores. Esto no puede ser más cierto, y pongo como ejemplo lo de la deuda soberana. En la última década, una verdad inmutable era: los mercados fijaban el mismo precio para la deuda de Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, España y Alemania. Mismo precio. La noción del riesgo soberano se consideraba en aquel momento descartada en el mundo occidental. La crisis de la deuda soberana era cosa del pasado y solo podía ocurrir en países del tercer mundo. Era una verdad de no hace mucho. La realidad de nuestros días. Los mercados financieros encontraron, o los reguladores encontraron, que el gobierno griego había cocinado sus libros. El anuncio que las autoridades de Dubái al mismo tiempo posponían el pago de sus bonos. De pronto comprobamos que todos estábamos sufriendo el síndrome de lo que llaman en un libro extraordinario Carmen Reinhardt y Rogoff, este tiempo es diferente, y que por tanto las crisis financieras son algo que ocurre en otros países emergentes. En los países industrializados no puede ser porque teníamos políticas adecuadas, habíamos aprendido de los errores del pasado y estábamos construidos sobre fundamentos racionales.
su discurso de aceptación del Premio Nobel del 74, advirtió Hayek sobre este síndrome. Al actuar con la creencia de que contamos con el conocimiento y el poder suficiente para modelar la sociedad totalmente a nuestro gusto, conocimiento que en realidad no poseemos, es probable que estemos cometiendo errores que nos puedan hacer mucho daño. Y el exceso de confianza. Confianza, encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto, cualquier otra cosa. Dar esperanza a alguien de que se conseguirá lo que desea. Esperar con firmeza y seguridad. Esto es la confianza. Y esto nosotros somos tan guardianes de confiar en gente seria que hemos confiado en gente realmente extraordinaria. Hemos confiado a lo largo de la historia en Baldomera Larra Buetorrero, hija de Mariano José de Larra, que no fue pobre el primero que inventó el timo de la pirámide, sino que le cabe la gloria a esta señora. Entregó una onza de oro a cambio de que a los 2 meses daba otra onza de oro en ganancia. Crea la caja de imposiciones, pagaba intereses del 30% mensual y llegó a estafar 22 millones de reales, y los afectados en Madrid fueron más de 5.000 familias. La señora simplemente desapareció, bien asesorada se fue a Suiza, que no había extradición, y engañada volvió y estuvo 6 años de prisión. Su negocio, siempre decían, ¿cuál es el secreto de tu negocio? El secreto del negocio es un secreto pequeñito, que no voy a revelar. Y si quiebra, la solución está en el viaducto. El viaducto construido en la época de Madrid, de donde se suicidaba, en donde empezó a suicidarse todo el mundo a lo largo de esos años. Confiamos en Ponzi, que ofrecía el 50% de interés en 45 días o duplicaba el dinero en 90. 40.000 inversores. Confiamos en una persona que yo tengo gran admiración por ella. Incluso hay una fotonovela en Portugal de gran éxito, una fotonovela brasileña, María Branca dos Santos. Su fe de buena católica, que le manda hacer el bien, ayudando a los ricos a ser más ricos y a los pobres a ser menos pobres. Lejos de competir con la banca estatal portuguesa, mi actividad constituye una especie de complemento del sistema crediticio nacional. Ya no se puede ser bueno, decía algún defensor, deberían nombrarla ministra de Hacienda. La banquera del pueblo cataba fondos prometiendo altísimas rentabilidades del 120% anual. Mantuvo ese negocio durante 15 años y al final captó el equivalente a 180 millones de euros. Entre los inversores se encontraba también algún ministro de la época portuguesa. Otro portugués, Albertino Fideirido. 400.000 afectados hemos vivido en este país. Multiplicaron el valor de sellos que sus propios agencias de calificación o agencias de valoración subsidiarias de su empresa incrementaban artificialmente. 2.800 millones de acuerdo patrimonial en Forum y 1.700 millones en Afinsa. ¿Qué decir de Gescartera? Pues no decir mucho más. ¿Y qué decir del señor Mayor? En el cual, por cierto, alguna entidad financiera muy importante de ese país envió o participó en sus inversiones con, menos mal que eran con millonarios privilegiados que podían acceder a las cuentas de este señor o a los sistemas de inversión de este señor. 50.000 millones de pérdidas se lleva en sus bolsillos Mayor. Por tanto, en la economía conductual, todos estos factores evidentemente inciden en que la modelización de los mercados realmente es imposible. Tenemos que buscar de alguna forma mecanismos más razonables que nos permitan de alguna forma cierta seguridad. Es muy difícil encontrar respuestas a lo que a lo largo de la historia se ha repetido y se seguirá repitiendo, evidentemente. No es ni la primera crisis ni será la última. Por tanto, debemos entender, en primer lugar, que la economía mundial es un sistema complejo
dinámico e inestable. Y eso realmente es algo que nace de la propia naturaleza de los mercados. Nosotros mismos pasamos de un optimismo exultante a un pesimismo radical. Salir de ese círculo realmente es muy difícil. ¿Qué tenemos que aprender? Tomar riesgos económicos, ser prudentes y aumentar nuestro conocimiento para tomar decisiones correctas. Por supuesto, algo que ahora está pidiendo todo el mundo, ya se pidió en 1929, la vuelta a la ética es esencial en el mundo financiero. Perdimos la perspectiva de la ética. La crisis ha puesto de manifiesto las tropelías de gestores que han gozado de impunidad, pero de prestigio, durante muchos años. Los intermediarios financieros tienen siempre asociada su rentabilidad al volumen de operaciones, no a sus resultados en muchos casos. Las hipotecas es uno de los casos. Las comisiones se pagaban por el número de hipotecas hechas en las oficinas. Si eran buenas o malas, si estaban garantizadas o no, si estaban con una base, no importaba. Pero esos resultados que se derivan de todo eso, después no tenemos o no tienen ninguna responsabilidad. Las nuevas entidades que están surgiendo basadas en banca ética, y Holanda son experiencias que están comenzando con bastante éxito, pueden ser el camino para reformar nuestro entorno financiero. Quise rescatar aquí, pero Internet, aunque lo da todo, no lo conseguí, porque intenté algo que había leído hace tiempo sobre los estatutos fundacional de la Caja de Ahorros de Santiago. Y realmente el estatuto fundacional, allá por 1800, fundacional de la Caja de Ahorros de Santiago, es extraordinario el sentido que tiene de colaborar en el desarrollo de la industria, la riqueza de este país, el apoyo a gente con carencia de recursos, adquirir su vivienda, etc. Realmente aquel estatuto fundacional, que algún día recuperaré, realmente nos habla de banca ética. A lo mejor meramente es un producto que surge ante la crisis que al final evidentemente se acabará como aquellas buenas intenciones que tuvieron la mayoría de nuestras cajas. Las operaciones excesivamente especulativas evidentemente deben ser reguladas. El mercado no puede estar abierto a todas las operaciones que le dé la gana a determinada gente, a determinados actores de ese mercado. Las operaciones de ventas en descubierto son tremendamente peligrosas. Si yo compro acciones de Fenosa, si compro acciones de Zara, o opciones o fracciones de Zara a un precio 100, y quedo con ellas un mes, y quedo con ellas con el compromiso de devolverlas dentro de 3 meses, mi ganancia es tal que cuando las devuelva valgan 50, porque las acciones que me prestan yo las vendo a 100. ¿Cuál es mi objetivo? Que valgan 50, porque cuando las devuelvo he ganado 50 en el camino, he ganado el 100%. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es desprestigiarlas. Esto ha pasado con los CDOs. Los propios bancos que apostaban en opciones contra los CDOs que ellos mismos habían creado, es decir, compraban en descubierto sus propios CDOs, los desprestigiaban y se los devolvían al pandillo que los había comprado inicialmente. Por tanto, tenemos que necesariamente regular los mercados. Y hay otro aspecto que a mí me preocupa mucho, que es, siempre en la vida, uno vivió aquellas épocas, afortunadamente eso ya desapareció, aquellas campañas de alfabetización, que lograron prácticamente, aparte de muchos años transcurridos, erradicar esta lacra de la sociedad. Pero es que ahora somos analfabetos financieros, el ciudadano medio. El ciudadano medio que se embarca en operaciones financieras, y eso yo no he hecho, me gustaría hacerla, pero no hice una encuesta, pero sí por experiencias de mucha gente que traté cuando estuve en la dirección del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, mucha gente con la que hablé, porque tenía problemas para pagar sus hipotecas, le preguntabas, y la mayoría de la gente utilizaba o
perdía más tiempo en comprar un coche y analizar las características del coche que compraba que de la vivienda que compraba y de las características de algo por lo que se iba a endeudar durante 20 años. No sabían absolutamente nada. Es más, yo hice una encuesta particular, tenía como norma hacer una encuesta particular con los notarios a los que asistía, de cuántos te han dejado leer el texto completo de la hipoteca. A mí no me venga con esos rollos, ¿dónde hay que firmar? La formación financiera es básica y yo creo que ahí sí tenemos nosotros una responsabilidad tremenda. No sabemos ni lo que es. Hemos perdido, además, conceptos. Yo a mis alumnos hoy le hablo de interés compuesto, interés simple, capitalización compuesta, capitalización simple, y nadie sabe nada. En nuestra época, por lo menos, sabíamos lo de carrete dividido por 100. Era algo que todo el mundo teníamos presente. Pues existe una cultura financiera que realmente los responsables políticos y las campañas que se deberían hacer al respecto deberían profundizar en algo que además es la fuente para evitar cualquier tipo de tropelía de los señores que hemos inventado antes. La vuelta a la economía real. En un libro que ha traducido, La historia de la avaricia, de 2010, de Sobrona R. Sarna, nos relata cómo su abuelo, la viuda, con 9 hijos, regentaba una licorería en Londres en 1939. Manifestaba que su negocio le gustaba porque podía coger las botellas con sus manos, limpiarlas, olerlas, e incluso beberlas y disfrutar de ellas. Comentaba que había en Londres gente que no comprendía que comerciaba con papel. Esto no es un negocio real, decía siempre la señora, es un negocio del aire. Bien, los negocios del aire, cuando la música se detiene, el castillo de naipes se viene abajo. Y por último, sin más comentarios, decir una reflexión final. La rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo. Y esto no lo aprendemos. Nosotros siempre tenemos referentes de rentabilidad en los mercados financieros. Sabemos la rentabilidad que no tiene riesgo. Pues siempre estamos empeñados en conseguir rentabilidades que tienen riesgo, y está bien, pero debemos saberlo. No vale para nada volver hacia atrás y decir, no, es que esto no tenía riesgo. Siempre que ofrezcan rentabilidades, yo lo insisto, por encima de lo que es normal, algún truco hay, algún riesgo asociado a. Bien, nada más. Muchas gracias por la atención.